¿Alguna vez han sentido esta idea de que no hay nada nuevo bajo el sol, de que todo lo retomamos del pasado? Esto es culpa de la posmodernidad. El día de hoy vamos a hablar con Giampiero Bucci, especialista en el tema. Además, no se pierdan las cápsulas de cine, videoclip y las entrevistas. Todo esto y más en nuestro panorama colectivo. Si últimamente han ido a un museo de arte contemporáneo, seguramente se han topado con imágenes como esta. O como esta. Este tipo de obras se considera arte posmoderno. Pero antes de hablar sobre qué significa y cómo se come la posmodernidad, vamos a ver qué encontró Valeria, qué opina la gente de este tipo de obras. Hola Valeria, ¿cómo te va? Muy bien, gracias Mario. Nos encontramos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la altura de la Facultad de Filosofía y Letras, preguntando a la gente acerca del tema posmodernidad. Vamos a ver qué opinión tienen al respecto. ¿Sabes qué es la modernidad? Tengo una idea. ¿Qué me puedes explicar de la modernidad? Cualquier cosa relacionada con la manera en que hacemos algo desde hace, ¿qué será? Unos 50 años. La modernidad, pues no sé, las cosas modernas. ¿Es algo actual? Algo como que esté relacionado con, no sé, como con la actualidad, que sea reciente. Pues para mí la modernidad es algo pionero, depende de en qué campos lo utilices, pero para mí puede ser algo, pues, eso, pionero, que sea innovador, fuera de lo antiguo, algo nuevo. Lo nuevo. De acuerdo a tu definición de modernidad, ¿sabes qué es posmodernidad? No tengo mucha idea acerca de lo que es la posmodernidad, me imagino que es algo todavía más nuevo que la modernidad, no sé, me inspira eso. No tengo idea. La manera en la que queremos dejar de hacer las cosas como lo hacemos ahorita y hacerlas de una manera diferente con la esperanza de, supongo que para que sean mejores. Lo que viene después de la modernidad. Te voy a enseñar una obra posmoderna. ¿Qué me puedes decir al respecto? Pues que es como un contraste como de algo moderno, nuevo, actual, que son los colores, con algo como más rudimentario, más antiguo. Pues que es algo muy nuevo, algo que no se había visto antes. Que no lo entiendo. Que tiene una estética diferente, ¿no? A lo tradicional. Opino que contrasta con los colores llamativos, así, contrasta con lo antiguo. Esto fue lo que nos respondió la gente acerca del tema posmodernidad. Nos vemos a la próxima. Tú lo sabes, Mario, que yo empecé a interesarme de arte después de leer una cosa que había escrito Jung, que decía, más o menos metafóricamente, ¿no? Metafóricamente, que el arte es como los riñones en el cuerpo humano. Todo lo tóxico, pero también todo lo nutritivo pasa por ahí. Y así como un médico examinando los riñones puede entender el estado de salud del paciente, examinando el arte se da lo mismo. Así que me permitió insertarla en mis estudios vocacionales, que desde hace 20 años iban hacia la meditación de la política, y le metí también esta meditación de la política con el arte, que tienen además algo en común. Se trata de representar algo. Entonces me pareció un buen matrimonio. Y desde aquel entonces yo entiendo por filosofía del arte, que no puedo hablar de estética sinceramente,
precisamente esto, la reflexión sobre los supuestos de la producción artística y hasta de los movimientos, de los diferentes movimientos de la producción artística. Y según he entendido, lo que nos inquieta a los dos es qué es el postmodernismo. Yo pienso que si lo consideramos como un periodo del arte, no solo sí existe, sino que tiene elementos que permiten identificarlo a la primera. Si lo consideramos como un estilo, hay que aclarar esto, no es un estilo, es un eclecticismo con respecto a los estilos. Lo dice muy bien un filósofo cuya lectura aconsejo absolutamente. Danto, sabes que me gusta, ¿no? Sí. Habla de posthistoria y explica la condición del arte actual como si fuera la condición del comunismo pensado por Marx, que dio pocas definiciones, pero una muy efectiva. Pescador en la mañana y escritor en la noche. O sea, salir de la división del trabajo que mutila al hombre. En este sentido, el marxismo es humanista. Y Danto dice, actualmente no hay estilo que sea mejor que otro, ni escuela mejor que otra, porque se acabó la idea del tiempo lineal. Estás diciendo cosas que nos golpean mucho, ¿no? El tiempo ya no es lineal. Y yo creo que muchos de los que nos estén escuchando van a decir, a ver, explícame. ¿En qué sentido? Sí, y luego, no hay desarrollo. Bueno, entonces vamos para atrás, ¿o de qué se trata? Estas ideas golpean fuerte, ¿no? Y son algunas de las básicas del Yo posmodernismo. nací en un clima totalmente modernista, cuando abrí los ojos a la cultura, digamos. Fundamentado en la idea, que luego fue una falacia, de que el progreso fuera infinito. Sí. Y que hubiéramos podido trabajar menos y gozar más de la vida. Este es el supuesto del desarrollismo. Eso nos vendieron, De la ¿verdad? posguerra. Cuando éramos... Y lo queríamos creer niños. también, Sí. evidentemente. Parece que la realidad neoliberal se tomó su revancha y esto no fue posible. Sí. Pero al mismo tiempo se rompió también la idea de progreso. Las grandes ciudades de arte son grandes porque tienen los mejores museos. Pero uno de los supuestos del postmodernismo es poner en tela de juicio el mismo museo, o sea, la localización física del arte. Sí. Si alguien nos estuviera escuchando, cosa que me gustaría, habría que decir 3, 4 cosas. ¿Qué es postmodernismo? Para definirlo, es, en primer lugar, el retorno de estilos y maneras de expresarse perdidos en la historia, como si fueran contemporáneos, todos. O sea, es la pérdida de la profundidad histórica. Todo es actual. Me puedo poner a pintar como Giotto. Es el primer carácter. El segundo es que, a diferencia del modernismo, ha dejado de ser autorreflexivo con respecto al arte y se convierte en autorreflexivo, porque no puede no hacer esto, con respecto a dónde se tiene que ver el arte y a cuáles son los supuestos del que lo ve. O sea, se ha convertido en más filosófico. Y el tercer aspecto, entonces, es que para mí, Mario, estoy seguro que tú estás de acuerdo con esto, está muy presente aquí el conceptualismo. Es una característica del posmodernismo. Y ahora, el conceptualismo, yo digo que hay que dividirlo en dos cosas, dos conceptualismos, uno seco y uno abundante. El seco lo podemos hacer consistir en una definición de Marcel Brodhart, creo que se dice, es un flamenco, quien dice que a partir de que la actitud conceptualista consiste en hacer, en lugar que una obra de arte, una definición. Sí. Que esta viene siendo la obra de arte. Y esto facilita mucho el hecho de que se meta con arte gente que a lo mejor tiene otro tipo de vocación. Que es lo que ha sucedido mucho también. ¿Estás de acuerdo? Sí, a mí lo que nos dices, bueno, confieso que tenemos que masticarlo, pero creo que también
no le podemos voltear la cara ya No. a lo que estás diciendo. Tenemos que complicarnos la vida que la modernidad nos planteó de una manera un poco más simplificada Ujú. para tratar de estar ahora sí que en un mundo más real. Ujú. La posmodernidad en la cinematografía es un estilo muy difícil de definir porque para empezar no tenemos un punto de partida en la cronología. Cuando nace la cinematografía en 1895 se le llama a esta época muda porque el cine no tenía sonido. Y no es sino hasta 1927, cuando aparece el sonido, que comienza la era clásica, se establecen las convenciones. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, 1945, se dice que nace la era moderna, cine de autor, ruptura, experimentación. Pero ¿en qué fecha comienza la posmodernidad? Eso lo platicaremos el día de hoy. En el programa del día de hoy de Panorama Colectivo se te ha estado platicando lo que es la posmodernidad. Para hablar de cine posmoderno tendremos que aplicar esas características en la cinematografía. Yo considero que al identificarlas podríamos hablar de películas posmodernas. Para esto vamos a utilizar la película Kill Bill de Quentin Tarantino, una película que se estrena en el 2003, posteriormente aparece una segunda parte. Se le llama Volumen 1, Volumen 2. Vamos a identificar 4 características que tiene la película de Kill Bill que son propias de la posmodernidad. Vamos a comenzar con la crítica a la modernidad. El cine moderno es un cine de ruptura con lo clásico, de experimentación e innovación. La posmodernidad busca criticarle negar lo clásico de la modernidad. Para esto, en sus películas vamos a ver muchos referentes del cine clásico. En Kill Bill podemos identificar este homenaje a lo clásico en la infinidad de géneros que se mezclan en esta película, como por ejemplo las películas de artes marciales chinas de los años 70, películas de samuráis, spaghetti western, en los referentes incluso a los personajes emblemáticos del pasado como Bruce Lee o el mismo actor David Carradine, quien interpreta a Bill en la película. Al combinar todos estos elementos referenciados de los géneros clásicos en una película, se combinan a manera de collage, lo cual se convierte en la segunda característica de la posmodernidad. Es bueno mencionar que en el cine posmoderno no siempre vamos a ver referentes clásicos. Recordemos que el cine clásico suele ser más moralégico, el moderno pretende ser más reflexivo. En la posmodernidad se nos da la libertad de jugar con estas interpretaciones. Podemos aprender una moraleja, podemos reflexionarlo. Esta característica también es propia de la posmodernidad. Como ya hemos mencionado, las películas posmodernas se conforman de muchísimos elementos referenciados. Si nosotros queremos disfrutarlas al máximo, podemos buscar de dónde fueron tomados. A esto se le conoce como intertextualidad, y esta es la cuarta característica de la posmodernidad que podemos identificar en Kill Bill. Definitivamente deben existir muchísimos otros elementos más de la posmodernidad que podríamos identificar en la cinematografía, pero basta con que observemos la vida diaria para identificar estos elementos. Si no me creen, vean la moda retro. No por algo, incluso las katanas regresaron a la cinematografía. Las pistolas se modernizan, incluso la forma de sujetarlas. En el cine clásico, cine moderno y posmoderno. Este desorden, y lo digo, fíjate, utilizo la palabra desorden con mucho gusto, me parece una palabra valiosa, un concepto valioso. Este desorden que plantea o que se desata con el posmodernismo, en el cine, por ejemplo, que es un medio que yo creo que muchos tenemos contacto, un medio más popular. En el cine, ¿cómo lo has visto tú, Piero? ¿Algún ejemplo o algo que tengas? La primera es una película de Woody Allen. Todo lo que les hubiera gustado, que quisieran saber sobre el sexo, nunca se atrevieron a preguntar, algo así, ¿no? Sí. Del título de un bestseller. En esta película, Woody Allen hace la parodia de 5 o 6 tipos de difusión por imagen, a partir de Shakespeare
y terminando con las películas del científico loco, ¿no? Sí. O sea, de la primera a la segunda división del espectáculo. Entonces, yo pienso que cuando se hace una película así, se está diciendo, yo percibo la realidad no directamente, sino indirectamente, a través de los medios de comunicación, de la literatura, del teatro. O sea, yo soy uno alejado 2 veces, como hubiera dicho Platón. Yo digo de la realidad, Platón hubiera dicho la verdad. Sí. Pero de eso se trata. Porque en realidad nosotros vivimos una experiencia bastante fabulizada. ¿Qué sé yo del tsunami en Japón? Yo lo veo, no sé otra cosa, pero creo que sé de ella y de él porque los medios me lo hacen creer. La otra película que me recuerdo es Sin City, creo de Robert Rodríguez, no recuerdo. Me pareció sumamente postmodernista. En primer lugar, traslada el lenguaje de los cómics directo a la película, lo que nos permite una meditación sobre los 2 lenguajes. Luego es abiertamente antirrealística, no irrealística, antirrealística, que es otra característica del postmodernismo. ¿En qué sentido? En el postmodernismo es fuerte la idea de rechazar la vieja idea modernista de Brecht, de que el espectador tiene que razonar. El espectador postmodernista no tiene que razonar, tiene que gozar. Porque de alguna manera el arte recuperó, como decía Nietzsche, su aspecto seductor. Y entonces en el cine también es muy común el posmodernismo, también Creo que sí. sería en todos los ámbitos de la cultura, de la vida. No, precisamente porque el postmodernismo tiene caracteres, pero no es un estilo, y por ende, en este periodo, una película puede ser contemporánea y no postmodernista. Y entonces esa forma de entender el mundo, en caso de que sea, ¿surge porque hay cambios en el mundo o esta forma de entender el mundo cambia al mundo? Buena pregunta, ¿no? La clásica cosa que Kant llamaba una categoría en la cual el efecto influye a su vez sobre la causa. Lo que parece lógicamente difícil, pero sí, es así. Por eso es difícil decir cuando empieza una actitud vital. Es más fácil decir cuando empieza una moda. Entonces es una actitud vital. Sí, yo creo que sí. Eso es una forma de decir, es No, una no, actitud vital. Hablemos con palabrotas, ¿no? Sí. Nihilismo. Eclipsis o muerte de Dios. Nihilismo. Entonces, evidentemente, como uno no puede vivir sin valores, se procura placeres como valores. ¿Ah? Y sobre todo afirmaciones de poder. En realidad, creo que esta época, aparentemente tan transgresiva, se ocupa más de uno de los polos de la vida, más de poder que de amor. ¿Cierto? El amor ha sido sustituido por el carnaval del erotismo, que no es lo mismo. Aquí regularmente hablamos de artes visuales, cine, pero contigo creo que hemos hablado un poquito más filosóficamente. Pero sí, yo sí te quisiera pedir al también tratar de ver el posmodernismo en algunas expresiones de las artes visuales plásticas. Sí. Por ejemplo, lo primero que me viene a la mente es aprovechar para ir al Marco a ver a Sofical y a Oscar Muñoz. Hay que ir. Sin contar que una exposición de Panic esa siempre vale la pena verlo, ¿no? ¿Por qué? Esas son 2 expresiones típicas de la condición actual del arte. Sofical además hace lo que a mí me gusta llamar el conceptualismo inteligente, porque muestra alrededor de un episodio una complicación de miradas y casi lingüística también, que te da exactamente la idea del mundo en que vivimos. Yo siempre me rijo por una idea de Umberto Eco.
que hay obras de arte que quieren ser vistas como metáforas epistemológicas, es decir, representaciones de cómo es el mundo, de cómo es el universo, en sus leyes. Y me parece Sofical llega a esto. Y luego Oscar Muñoz pasa más allá de la fotografía, utilizándola, reduciéndola a sus elementos y permitiendo al espectador toparse con una cosa maravillosa, la formación y la muerte de la imagen en la palma, en forma de cuenco de una mano, utilizando instrumentos y métodos de gran fotógrafo y técnicas. Y es esto el punto, el conceptualismo inteligente. Claro que parece una paradoja, pero pues, por eso lo refuerzo. Es complicado y esta complicación permite pensar. Te lleva hasta el momento dialéctico de la filosofía. Esto tiene de bueno. Tenemos que entender que no vamos a ver una obra de arte para gozar estéticamente de ella, sino para reflexionar sobre ella y a partir de ella. ¿Ves, Mario? Es difícil. Se necesitan artistas hábiles, inteligentes y público inteligente. O sea que tiene lo mismo el modernismo. Hay que esforzarse para entender. Es otro tipo de público, el público que se ha creado a partir de estos cambios. Claro. Yo me imagino los primeros que vieron el urinario de Duchamp. Hasta el mismo galerista no había entendido la intención. Ahora, como han pasado casi 100 años, gracias a Dios, ahora sabemos la intención. Sí. Pero si te fijas, cuando la gente va a ver un mango de escoba roto y sale con ¿qué demonios de arte es esta? Tiene también sus razones. Sí. Porque si en lugar que presentar una simple idea como si fuera una ocurrencia sugerida por los dioses, se hubiese puesto a trabajar en una idea fuerte de inspiración, hubiera salido otra cosa. ¿Tú crees que la idea de artista que se construyó previo al posmodernismo le esté haciendo daño también al trabajo propio ya posmoderno? Si yo fuera un artista postmodernista me inspiraría en Andy Warhol. Yo siento que él es el último de las grandes vanguardias y el primero de las no vanguardias. Es indudablemente genial. Entonces hay que considerar, aparte de sus dotes para venderse, ¿verdad?, que un artista de ahora, creo, puede unir conocimiento de técnicas. Esta es la ética del artista, la verdadera ética. Saber de su arte, saber de su oficio. Sigue siendo importante saber del oficio. Sí, sí. Llámese oficio material o del lenguaje propio, material, ¿no? Que a veces es... lenguaje de todo, inclusive porque se tiende a hablar de narraciones y textos, tú lo has visto, ¿no? No solo texto escrito, texto visual. Sí. Texto, o sea, cosas de la cual hay que ver las relaciones y meterlas en claro. Disculpa, yo me tengo que ir. Es cierto, pero yo también, Dios mío. Yo aquí dejo y ahorita nos vemos. Mario, ¿tú crees que con eso tenemos? Vamos a pagar con sana moneda mexicana. Bueno. El día de hoy hablaremos sobre una canción que es Danny California de la representativa banda Red Hot Chili Peppers. Este video narra la historia de Danny California, una joven pobre del estado de Mississippi que vive una vida muy dura y se convierte en ladrona de bancos, y al final muere mientras está embarazada. Y aunque esta canción es muy triste, la melodía y el videoclip por otro lado son totalmente lo contrario. El videoclip queda a cargo de la dirección de Tony Kane, mejor conocido por la dirección de la película Historia Americana X. En este video vemos a la banda representando una cronología del rock, y aunque no era su intención representar específicamente a un artista, vemos ciertos guiños que incluyen a Elvis, The Beatles, Nirvana, Poison, entre otros, y al final vemos a la banda como ellos mismos representando el presente del género. Elegimos este video para relacionarlo con el tema de hoy, la posmodernidad, ya que una gran característica de este periodo es tomar cosas del pasado y representarlas libremente. En este video, la banda toma expresiones del pasado y les hace una especie de homenaje con una cierta exageración que entra en una parodia del pasado, lo cual también es muy común en el arte postmoderno.
Sin más, los dejo con el video de Red Hot Chili Peppers, Dani California. Que lo disfruten y ustedes y yo nos vemos a la próxima. Getting born in the state of Mississippi. Papa was a copper and mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew